Párenme la silla para acá, párenme la silla para acá. Adelante, suban a la tarima, por favor, suban a la tarima, por favor. Porque los estábamos esperando, y si lo estamos esperando no podemos hacerlos esperar, sino tenemos que pasarlo de una vez a la tarima. Aquí. Si quiere, aquí Luis, pase usted para acá con el bueno, el agua, póngamela para acá. Para acá, yo la puedo agarrar el mano izquierda. Yo no me voy a sentar, siéntese uno ahí. Siente uno aquí y otro aquí para no darle la espalda. Eso. Nada más. Ahí, gracias. Le decía. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Tiene agüita? Ah, ya le dieron. Gracias. ¿Me avisan a mí ya? ¿Todavía? Ah, corriente. A ver, ya comenzaron a ver si llegó. Dame un momentico que se fue la corriente. Ya están. Avíseme a mí. Ya, listo. Seguimos. Les decía, queridos hermanos, que me siento feliz y orgulloso de que ustedes estén aquí, porque ustedes ya saben que nosotros somos católicos y los católicos quieren aprender. No solamente quieren aprender la doctrina católica, sino que además quieren aprender la doctrina de ustedes. Y que más ustedes, que son los pastores de su iglesia, que puedan decirnos a los católicos en qué creen, qué enseñan. Y con eso nosotros tenemos una riqueza. Vamos a conocer lo que no conocemos, la doctrina de ustedes. Y ustedes van a conocer lo que no conocen, la doctrina de nosotros. Se van a enriquecer ustedes y nos vamos a enriquecer nosotros. Pero yo lo que quisiera, se lo vuelvo a repetir, que este encuentro sea un encuentro amoroso entre cristianos que tenemos el mandato de Dios, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en segundo lugar, para que el mundo entero sepa que los cristianos no nos odiamos, que los cristianos nos amamos. Pero además, que el Padre Toro no le gusta pelear con los hermanos separados, que el Padre Toro le gusta dialogar. Y por eso el Padre Toro le va a dar chance para que ustedes hablen. Van a tener ese tiempo para hablar. Pero también les va a exigir que escuchen. Así como la Biblia dice que el sabio sabe hablar y el sabio sabe escuchar. Me imagino que ustedes también saben hablar y saben escuchar. Y ahí nos vamos a entender. Antes de comenzar, yo quiero que ellos se presenten. Simplemente se presente, yo soy fulano de tal, vengo de tal iglesia, soy pastor o soy oveja de esa iglesia, y para que el mundo los conozca. Segundo lugar, que me digan si esto es real o es una obra de teatro, porque los hermanos separados que nos siguen a través de las redes dicen que lo que yo hago es obra de teatro. A ver, díganle si ustedes me conocen o hacia ahora nos estamos conociendo, si es una obra de teatro o si es algo real que estamos haciendo en vivo y en directo, y que todo el mundo puede darse cuenta que aquí no estamos con obra de teatro, no estamos con juego, que estamos en serio y que vamos a compartir la palabra del Señor para que el mundo conozca la verdad. Y deben saber que ustedes o yo tienen la verdad. Que si yo tengo la verdad, el mundo lo va a saber. Y que si ustedes tienen la verdad, el mundo lo va a saber. Que si yo digo mentiras, el mundo lo va a descubrir. Y si ustedes dicen mentiras, el mundo lo va a descubrir. Queridos hermanos, les advierto en las cámaras que lo que ustedes digan está en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, el mundo entero se van a dar cuenta que ustedes cargan la Biblia, pero que no tienen fundamento bíblico. Y eso sería un gran error para ustedes.
Que ustedes se aseguren que si ustedes me dicen, mire, señor cura, esto es así, es porque usted lo tiene en la Biblia. Y si no, no lo diga, porque yo también conozco la Biblia. Y si usted lo dice y no está en la Biblia, yo le voy a comprobar que eso es mentira. Entonces, ustedes van a quedar mal en las cámaras. La idea no es que queden mal en las cámaras, la idea es que compartamos las ideas. Usted expone su idea, yo expongo mi idea y podemos entendernos, pero que sea fundamentado en las Sagradas Escrituras. Primero es la presentación. Soy fulano de tal, soy de tal iglesia, me considero pastor, me considero oveja y vengo a compartir un momentico. O sea, no va a predicar, solamente va a dar la presentación. Después el otro y después nos ponemos de acuerdo cómo vamos a trabajar. ¿Les parece? Bueno, queridos hermanos, aquí tenemos, pues venga uno primero con este micrófono para que se presente. Aquí tenemos estos hermanos que han venido a compartir con nosotros. Que sean ellos que se presenten, porque yo no los conozco. Primero se presenta uno y después se presenta el otro. Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Salvador Archila, vengo del barrio La Majada, soy misionero y me acompaña también, ¿verdad?, otro amigo que en su momento se va a presentar. Y aclarando, ¿verdad?, no conozco tampoco al señor cura, ¿verdad?, no lo conozco. Bueno, aunque lo vi ayer en las redes porque tengo a un amigo, ¿verdad?, que se llama Carlos Torres y creo que como que publicó una foto de él, ¿verdad?, pero ahí fue donde lo conocí, no, personalmente no lo conocía. Ya, espera un momentito. ¿Se considera pastor de su iglesia o se considera oveja? Me considero pastor. Es pastor, porque tenemos que estar claro que voy a hablar con un pastor. Y segundo, ¿cómo se llama su iglesia? Se llama Iglesia Dios de la Profecía Universal. Iglesia Dios de la Profecía Universal. Bueno, gracias. Un aplauso para el hermano. Bienvenido. Bienvenido. Aquí se va a presentar el otro hermano. Por favor, usted me dice si me conoce también o no me conoce, si es una obra de teatro que estamos haciendo o si es algo en vivo, si usted se considera oveja o se considera pastor de su iglesia y cómo se llama su iglesia y cómo se llama usted. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Byron Cabrera, también vengo de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal en La Majada. Soy oveja o miembro de la iglesia, no soy pastor. Y acá el señor cura pues no lo conozco, primera vez que lo veo, nunca lo había visto ni en redes ni en ningún lugar, primera vez que lo veo. Y aclarando que esto pues no es una obra, no es un teatro, esto es estudiar la palabra de Dios. Aplauso, aplauso. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Que los hermanos separados que nos siguen por las redes sociales oigan muy bien a estos dos hermanos que no nos conocemos, nos estamos conociendo, que no es una obra de teatro, que ustedes no digan mentiras, que aquí hacemos una obra de teatro y que yo les estoy pagando a ellos para que vengan. Ellos vinieron por su propia cuenta, ¿sí o no? Ahí está, ellos son testigos y el pueblo, pónganme en las cámaras, y el pueblo de Guatemala los conoce a ellos, saben que son pastores, el uno pastor, el otro oveja, y saben quién soy yo, de dónde vengo, y saben que no estamos haciendo una obra de teatro. Así es que el pueblo es testigo de que estamos en vivo y en directo, que no estamos fingiendo, que solamente somos creyentes que queremos compartir con amor la palabra de Dios. Y esto es lo importante, y que el mundo entero lo pueda descubrir, lo pueda gustar, lo pueda saborear. A los que nos siguen a través de las redes sociales, si a usted le gusta que compartamos con los hermanos separados y que compartamos la palabra, dale al dedito así, me gusta. Y si no le gusta, dale al dedito así, no me gusta, pero exprese lo que siente. Y compártalo para que otras personas puedan verlo, porque eso no se ve todos los días. Y es necesario que lo veamos. Bien. Vamos entonces ahora a ponernos de acuerdo, queridos hermanos. Miren, yo con todo el amor de mi corazón quiero compartir con ustedes. Pero yo soy de las personas que actúo como me traten. Si ustedes me tratan mal, yo no es que los vaya a insultar, no es que los vaya a golpear, porque eso no lo hago,
Pero entonces sí le voy a andar duro con la palabra de Dios. Si ustedes me tratan con cariño y con amor y podemos entrar, yo los trato de la misma manera. Me gustaría que fueran amantes de la verdad. Me imagino que por eso están aquí, porque son amantes de la verdad. De modo que ustedes, al mirarlo en la Biblia, ustedes pueden decir sí o pueden decir no. Y luego, que no van a hablar ustedes solos. Como son de la misma iglesia, uno de los dos va a hablar. Sea el pastor o sea la oveja, pero uno de los dos va a hablar. Me gustaría que se pongan de acuerdo y me digan cuál va a hablar. Y yo respeto la decisión de ustedes, pero que sea uno el que hable. Luego, me gustaría que respetáramos las normas. Vamos a poner 2 árbitros. Si usted que va a hablar, él sirve de árbitro. Y si él va a hablar, usted sirve de árbitro. Y yo busco otro árbitro católico que nos pueda ayudar. ¿Para qué los árbitros? Para el tiempo. ¿Para qué los árbitros? Para que no nos faltemos el respeto, porque de repente puede ser que se nos olvide que somos cristianos y nos comencemos a insultar y el árbitro diga, ¿a dónde está su cristianismo? ¿Dónde está su evangelio? ¿Me capta? La idea es esa. Y luego, la idea es que expongamos la doctrina o la enseñanza. Usted dice, esto es así, por esto, da su fundamento bíblico, y yo digo, en la iglesia católica esto es así, por esto, y doy su fundamento bíblico, y que la gente tenga la opción de mirar. ¿Le parece así? ¿Cuál de los dos va a hablar? Mientras los dos se ponen de acuerdo, yo necesito, ojalá, si un sacerdote mejor, que quiera ser de árbitro. Si no hay ningún sacerdote que quiera ser de árbitro, pues entonces un laico. Pero si hay un sacerdote que quiera ser de árbitro, llevar el tiempo y que yo no lo insulte a ellos, ni ellos me insulten a mí. Si algún sacerdote, si usted quiere, padre, venga. Aquí viene el sacerdote, bien. Aplausos pues para los sacerdotes que también nos acompañan. Una sillita para el padre. Una sillita para el padre, por favor. Aquí está. Padre, me gustaría que usted también se presente aquí, porque usted va a ser de árbitro y la gente tiene que saber quién es. Yo soy el padre Juan Gerardo, estoy en San Juan Ermita, de esta diócesis de Zacapa y Chiquimula. Siempre contento y alegre de conocerlos y saludarlos. También al padre. Padre, yo necesito que usted también como sacerdote diga si esto es una obra de teatro o si estamos en vivo. Estamos en vivo, en directo y a todo color desde el Salón Municipal de Zacapa, el campo de la feria. Que no hay nada preparado, todo es espontáneo. No es que estamos con un guión, estamos espontáneamente aquí. Aplauso pues para el padre, gracias padre. ¿Cuál de los dos va a hablar? ¿Va a hablar usted? Va a hablar él. Entonces, como usted va a hablar, usted hace de árbitro junto con el sacerdote. Vamos a poner las condiciones en público, para que el público y los que nos siguen por través de las redes sociales sepan cuáles son las condiciones. Primero, elegimos 2 árbitros, uno al hermano que es pastor de esa iglesia y otro al hermano que es pastor de nuestra iglesia. 2 pastores van a ser de árbitro. Y como son pastores, espero que no se vendan, ni él para allá ni él para acá, que sean árbitros. Árbitros, ustedes deben ser sinceros. Si yo, padre, le falté el respeto a él, muy sacerdote y todo, mi hermano, pero me tiene que jalar la oreja y me tiene que decir, así no es. Si él le faltó el respeto, igualitico, si él me falta el respeto a mí. Faltar el respeto significa irme con grosería, con malas palabras. ¿Me capta la idea? Con insultos. Faltar el respeto no es mostrarle la palabra de Dios. Usted me puede mostrar la palabra de Dios y yo se la acepto. Y yo le puedo mostrar la palabra de Dios y eso no hay ningún problema. Es cuando
era faltarle el respeto. ¿Estamos de acuerdo? Luego, ustedes van a llevar el tiempo. ¿Trajo reloj? Sí. Va a llevar el tiempo. Porque él va a hablar un tiempo y después hablo yo un tiempo. Si él habló 10 minutos, yo hablo 10 minutos. Si él habló 1 hora, yo hablo 1 hora. Luego los árbitros deben saber esto. Escuche, árbitros. Mire, por favor. Si él me hace una pregunta, lo más lógico, mire cómo Dios está emocionado con nosotros porque vamos a compartir como hermanos. Con el aire, con el ruaj, con el soplo, nos acompaña. Decía que si él me hace una pregunta a mí, es lógico y razonable que tiene que dejar responderme la pregunta, porque si no, ¿para qué me hace la pregunta? Si yo le hago una pregunta, yo tengo que dejar que él me responda la pregunta. ¿Claro? Público presente. Otra. Vamos a escoger un tema. Uno. Y no nos podemos salir del tema. Pongamos un ejemplo. Tomamos el tema de las imágenes. No me puede hablar de la Virgen María, no me puede hablar de la confesión, no me puede hablar de la Eucaristía, no me puede hablar de otra cosa. Hablemos de las imágenes. ¿Me capta la idea? Si de repente me sale con otro tema, usted tiene que decirle, no es así. Si yo me salgo con otro tema, no es así. ¿Me capta la idea? Así nos vamos entendiendo. Y tiene que ser con fundamento bíblico para ir aclarando las cosas. Pero, así como él se presentó, y así como yo me presenté, es necesario que él presente su iglesia porque yo no la conozco. A lo mejor ustedes en Guatemala la conocen, pero en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en toda parte donde nos siguen, no la conocen. Es necesario que usted presente su iglesia con palabras criollas. Que usted diga, yo vengo de la iglesia, ¿cómo es? El Dios de la profecía universal, algo así. Y esa iglesia fue fundada por fulano de tal, en tal tiempo, tiene tantos años, y este es el fundamento de nuestra iglesia. De nuestra iglesia. Porque el mundo entero ha de saber si la iglesia que usted tiene, la que usted va y la que usted se congrega, es la iglesia de Jesucristo. Y el mundo tiene que saber si la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Por tanto, usted va a tener un tiempo para expresar que la iglesia suya es la de Jesucristo. Y porque es la de Jesucristo, usted es cristiano y usted le va a predicar a la gente para que se convierta al cristianismo, porque usted es la iglesia de Jesucristo y me va a dar las pruebas que usted tiene, las que tenga. Si no tiene, pues dice no tengo pruebas. Y ya, y la gente lo va siguiendo y punto. Si usted da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no dice nada como Cantinflas, las cámaras lo van a observar y van a decir, ese pastorcito estaba como Cantinflas dando vueltas y vueltas y no dijo nada. Se lo estoy advirtiendo para que no caiga. Porque he hablado con muchos pastores y han dado vueltas y vueltas y no lo han hecho. Espero que usted no lo haga, espero que usted sí nos lo demuestre. Entonces el mundo entero va a descubrir que su iglesia es la iglesia de Cristo. Y el mundo entero le va a creer todo lo que usted le diga, porque es la iglesia de Cristo. Ojo, hermano, ¿cómo se llama? Byron. Hermano Byron, si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer. Entonces el mundo va a descubrir que la única iglesia que dejó Jesucristo es la iglesia católica. Por eso le estoy advirtiendo de antemano que usted tiene que convencerlos a todos ellos que la iglesia suya es la de Jesucristo. Y por eso hoy todo este pueblo se puede meter a su iglesia, si usted lo comprueba con la Biblia, que esa es la iglesia de Jesucristo. Así es que de esta manera es que vamos a trabajar.
Y después, que ya quedemos claros que la iglesia de él es la de Jesucristo, o que la iglesia mía es la de Jesucristo, ahora sí podemos escuchar la doctrina sobre un tema. Usted escogen el tema que ustedes quieran, yo se lo acepto. Le doy la opción a que lo escojan. Hablan y dicen, incluso si usted quiere ponerlo en la iglesia y él quiere escoger el otro tema, hay oportunidad. O si usted quiere poner el tema de la iglesia y usted pone el otro, hay opción. Si usted quiere ponerlo todo, usted lo pone todo, como quiera. Siéntense en libertad y siéntense como en su casa. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo propone usted que usted podría presentarle a la gente su iglesia para convencerlos que esa es la iglesia de Jesucristo, dando pruebas que su iglesia es la iglesia de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo cree usted que pueda hacerlo? En 10 minutos. 10 minutos, está bien. Pero ¿qué tal si le ponemos media hora? Sí, también se puede. Media hora. ¿Por qué media hora? Porque 10 minutos es bastante corto y pasan así. Y cuando usted comience a hablar ya está terminando. Entonces, si le ponemos media hora, o si se atreve le damos 40 minutos, o prefiere media hora. Hasta medianoche. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes hasta medianoche? Hasta medianoche. Siéntese en libertad. ¿Prefiere media hora o 40 minutos? Está bien, media hora. Media hora, listo. Yo bailo al ritmo que ellos toquen. Así sea. Hermano, bailo. A partir de que los árbitros nos den el tiempo, usted comienza. Y cuando los árbitros le digan faltan 5 minutos, significa que usted ya va terminando. Y a los 5 minutos le avisan 5 minutos antes, para que él no tenga que cortar. Va a trabajar con este micrófono. Va a trabajar con este. Byron, venga, acérquese para acá. Les recuerdo cuál es la idea. Convencerlos a ellos de que la iglesia suya es la de Jesucristo y me le da pruebas. ¿Por qué? Si usted no lo hace, yo lo voy a hacer. Puede amarrarse. No puede amarrarse. El árbitro está pendiente, se pone usted de acuerdo. ¿Ya? Ok. Nuevamente buenas tardes a todos, Dios les bendiga una vez más. Para empezar, les decía, yo vengo de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, aquí en La Majada, Zacapa. La Iglesia de Dios de la Profecía es una iglesia que está en 140 países alrededor del mundo. Nosotros, nuestra doctrina o nuestro centro es Cristo. Somos una iglesia cristocéntrica, y porque la Biblia nos enseña que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, no es nadie más. El único camino hacia el Padre es Jesucristo, y eso es lo que nosotros enseñamos. Esa es la verdad en la que nosotros creemos. No creemos en nadie más, sino solamente que Jesucristo es el único camino hacia Dios. La iglesia enseña que el Nuevo Testamento es nuestra única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. En eso nos regimos, en usar el Nuevo Testamento como el centro de nuestras enseñanzas, porque ahí encontramos nosotros en el Nuevo Testamento las reglas para nuestro diario vivir y la iglesia modelo, cómo fue que fue instituida la iglesia, las prácticas que la iglesia debe de tener. Ahora bien, en el asunto y con todo respeto al hermano cura, ¿verdad? Y a todos ustedes, que creo que en un 100% son pueblo católico, si no estoy mal, porque no sé si hay algún otro evangélico por aquí. Entonces, el punto es que nosotros somos de la ideología que respetamos las creencias de las personas, porque cada quien cree en lo que quiere y eso se respeta. Nosotros respetamos eso,
respetamos lo que creen los católicos, los que creen los evangélicos, y sin mencionar otras sectas que existen, pero respetamos lo que creen, porque no podemos a la fuerza convertir a la gente. La Biblia enseña que el que se encarga de redarguir y de convencer de pecado al ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que se encarga de convencer y de redarguir, no es nadie más. Entonces eso es lo que nosotros enseñamos en la iglesia, y respetamos, como le decía, al pueblo católico, porque yo tengo muchos amigos que son católicos y compartimos y nos respetamos. Ellos van a una iglesia, nosotros a otra, pero Dios es solamente uno. Dios no hay más. Dios es solamente uno, y Él dijo: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces Dios solamente hay uno. Ahora bien, ¿cómo le puedo yo probar que la iglesia a la que yo voy es la iglesia verdadera? La iglesia que Jesús fundó. Déjeme decirle que no se lo puedo probar, y no sé si acá él va a poder probar que la iglesia católica es la verdadera. Eso no lo podemos probar. Nosotros no podemos probar eso. Me honran sus aplausos, pero que sean para Dios, porque Pablo, cuando fue a visitar a Cornelio, le dijo: un momento, dale la gloria al que está arriba, ¿verdad? La gloria es para Dios todo el tiempo. Yo simplemente estoy acá, con permiso, estamos con permiso de nuestros líderes. El hermano Salvador y yo estamos con permiso acá de nuestros líderes. Ellos saben que acá estamos compartiendo con ustedes, y simplemente somos estudiosos de la Biblia. Cuando hablo de Biblia, no hablo de católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, budistas y todas las religiones existen. No. Cuando yo hablo de Biblia con alguien, con el cura, con los árbitros, con mi pastor, con líderes de la iglesia donde yo me congrego, de otras iglesias, cuando hablamos de Biblia, hablamos de Biblia. Hacemos un lado que si yo soy católico, si yo soy evangélico, si yo no. Hablemos de Biblia, lo que la Biblia dice, porque hoy en día mucha gente interpreta la Biblia a su manera. Y todo el mundo quiere tener la razón. El cura quiere tener la razón, yo quiero tener la razón, los mormones quieren tener la razón, todo el mundo quiere tener la razón. Pero veamos lo que dice la Biblia. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos la iglesia que Jesús fundó. La Biblia es muy clara y dice que Jesús llamó a los que Él quiso, llamó a sus 12 discípulos y fundó la iglesia. Ahora bien, si nosotros nos vamos a poner a debatir, encontramos mucho que debatir, porque igual, como pusimos las reglas, y no nos vamos a salir del tema, pero si vamos a debatir, podemos empezar a debatir desde los apóstoles, y empezamos a debatir de ellos, empezamos a hablar de Pedro, de Pablo. La iglesia católica tiene un concepto de ellos, una idea de ellos, la iglesia evangélica tiene otra. Entonces, al final, ¿quién tiene la razón? Ese es el punto, al final, ¿quién tiene la razón? Y esto que les estoy diciendo acá es primera vez que lo hablo frente a un pueblo católico, pero con uno o dos lo he hablado porque tenemos amistad, y al final no llegamos a ninguna conclusión, porque él defiende lo que cree y yo defiendo lo que yo creo. Pero hay una cosa bien importante de todo esto, que al final todos queremos estar con Dios, ¿sí o no? Ustedes quieren estar cerca de Dios. El día cuando sea el final de este mundo y nos toque darle cuentas a Dios, todos queremos estar con Él, católicos y evangélicos, todo ser humano quiere estar con Él. Lo único que para llegar a Él solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. No en sí no es la iglesia. La iglesia no es el camino a Dios. La iglesia es una institución que Dios dejó en la tierra para que predique el evangelio. Jesús mismo, cuando Él se fue, Él dijo algo bien interesante. Dice que reunió a sus discípulos y habló con ellos y les dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra,
Y pues, ustedes han leído ese pasaje, pero lo que yo quiero enfocar es que Él dijo: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y esa parte es la que los cristianos, evangélicos, católicos o como se llamen, no enseñan. Eso es lo que dejamos de enseñar. Porque, ¿qué fue lo que Jesús enseñó? Él dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Bueno, ahí estamos. Bendigan a los que los maldicen. Eso fue lo que Jesús enseñó. Al que te golpea una mejilla, ponerle la otra. Eso fue lo que Jesús enseñó. Entonces, la iglesia de Jesucristo debe enseñar lo que Jesucristo mandó que se enseñara. No estoy diciendo que nosotros como iglesia evangélica estamos haciendo el trabajo al 100%. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia evangélica? Y duele aceptar esto. Y mire que lo estoy aceptando frente a un pueblo católico, y que la tarea que me dieron fue convencerlos que se conviertan al evangelio, que vayan a la iglesia evangélica. Si van, ahí los espero. Pero el problema de la iglesia evangélica, y yo creo que ustedes tienen familiares evangélicos o conocen gente evangélica, es que ha hecho un montón de divisiones. Y por eso hoy las personas no creen ni a la iglesia evangélica, a veces ni a la católica, porque no hacemos el trabajo que Jesús dijo que hiciéramos. No enseñamos lo que Él mandó, sino que al contrario, muchas personas, para obtener poder, para poder mandar sobre la iglesia, hacen un montón de divisiones. Allá donde nosotros hay 3 iglesias evangélicas, ¿por qué no solo hay una? Cuando hablo con evangélicos esto, pues como que no les caigo muy bien, pero es la verdad. ¿Por qué no solo hay una? Si Jesús dijo: sobre esta piedra o sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Él dijo mi iglesia, o sea, y otra no es mía, es de Jesús. La Biblia dice que Jesús la compró con su sangre. Muchos dicen mi iglesia, pero es que esa no es mi iglesia, es la iglesia donde yo me congrego. Porque la iglesia le pertenece a Jesucristo, solamente a Él. Él es el dueño de la iglesia, porque Él la compró con sangre. Nosotros no dimos nada por la iglesia. Y mucha gente dice mi iglesia, y ese término está mal, que mi iglesia no es mía, es de Jesucristo. Entonces, eso es lo que está malo en las iglesias evangélicas. Han hecho muchas divisiones, y por eso la gente se confunde. Dígame usted si no. La gente se confunde porque en una iglesia dicen otra, estoy hablando de iglesia evangélica, en una congregación dicen otra, ahorrándome nombres, pero en una dicen otra, en otra enseñan otra cosa, en otra dicen esto sí se hace, en la otra dicen esto es prohibido, en la otra dicen aquí sí es permitido. Y entonces la gente se confunde. ¿Y cuál fue la misión que Jesús le dejó a la iglesia? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, enseñando lo que yo les he mandado. Y venimos enseñando diferentes cosas. La iglesia católica enseña una cosa, la iglesia evangélica enseña otra. ¿Por qué no ser un solo pueblo? ¿Por qué no estar todos unidos? ¿Por qué no hacer más seguido este tipo de foros, debates? ¿Por qué no reunirse las autoridades de nuestras iglesias y ponerse de acuerdo? Tomar la Biblia, abrir la Biblia, estudiarla a profundidad bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios y pedirle a Dios ahí que les ilumine la mente para saber cuál es la iglesia verdadera. Acá yo no le voy a poder probar que la iglesia evangélica es la iglesia que Jesús fundó. No lo voy a poder hacer, porque la iglesia que Jesús fundó soy yo. La iglesia soy yo. La iglesia es usted. Donde usted vaya, ahí va la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que para ser usted la iglesia,
tiene que seguir el mandamiento que Jesús dejó de hacer discípulos y enseñar lo que Él ha mandado y vivir una vida ejemplar como la que vivió Jesús. Vivir, enseñar y predicar con el ejemplo. Esa es la verdadera iglesia, la que enseña con el ejemplo. Porque hoy en día, hermano, la iglesia se ha torcido. La iglesia ha agarrado un rumbo muy equivocado. Al decir la iglesia, ahí me refiero a todos. A todos. Porque la iglesia, en la iglesia se ha levantado gente que enseña mal, gente que interpreta la Biblia a su conveniencia. Se han levantado personas que lo único que quieren es tener autoridad. Se han levantado personas que lo único que quieren es tener poder y adquirir fama. Y lamentablemente, por esa clase de líderes que se ha levantado en la iglesia, y enfatizo esto, iglesia, estoy hablando general, católica, evangélica, estoy hablando de iglesia en un término general. Se ha torcido mucho, hermano, y esta tarde más que todo, antes de caer en un debate y aclarando a la gente que está viendo por televisión, aclarando que se está transmitiendo en vivo, aclarando que venimos por nuestra propia voluntad y que lo que no queremos es confundir más a la gente, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Entonces, no queremos confundir a los que estamos, salir confundidos los que estamos aquí, mucho menos confundir a los que nos ven por los diferentes medios de televisión, redes sociales, por donde nos estén viendo o nos vayan a ver más adelante estas grabaciones. No queremos confundir a ninguno, sino que el mensaje que queremos dejar muy claro es que la Biblia dice que solo hay un Dios, solo hay uno. No tiene un Dios la iglesia católica, tiene la iglesia evangélica. Dios es uno solo, y que el único camino a Dios, lo repito, se llama Jesucristo. Con todo el respeto que la iglesia católica se merece, con todo el respeto que las personas que nos ven se merecen, y sin caer en ninguna ofensa contra nadie, porque no venimos a eso. La Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, que Jesús tenía un diálogo con sus discípulos, y ellos le preguntaron que le mostraran al Padre, y Jesús fue muy claro cuando le habló a Felipe, le dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el único camino a Dios se llama Jesús. Eso es lo que enseña la iglesia de donde yo vengo, que es la iglesia de Dios de la Profecía Universal. Eso es lo que enseña. ¿Y qué bases bíblicas le puedo dar? La que ya le di, que el único medio para llegar al Padre es Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice: un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. No hay otro mediador. No es un pastor, no es un cura, no es ninguna autoridad de la iglesia. El único mediador es Jesucristo. Jesucristo dijo que si nosotros cometemos pecado, dice que abogado tenemos. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Entonces, eso es lo que la iglesia enseña, la iglesia evangélica eso enseña, que todo apunta a Jesucristo, no hay nadie más. Él es el único medio para llegar a Dios, no hay otro. Y que si es la iglesia verdadera, como se lo repetía, no lo vamos a poder comprobar. Lo único que hacemos es guiarnos por las enseñanzas de los apóstoles, lo que ellos enseñaron, y tomar el Nuevo Testamento como la regla de fe, práctica, gobierno y disciplina.
Eso es lo que enseña la iglesia de donde yo vengo, y no les puedo dar otra base más. Simple y sencillamente que Cristo es el centro de todo, no hay otro, y eso es lo que Cristo enseña. Entonces, creo que ahí estamos. Dios les bendiga a todos. Antes de comenzar, para agradecerle, agradezco al hermano sus palabras, quedó grabado, ustedes lo escucharon, no lo dije yo, lo dijo él. Su sinceridad me hace vibrar de alegría, porque hay que ser valiente para ser sincero. Cuando él dice no podemos comprobar que nuestra iglesia es la verdadera, eso es de admirar, y solamente hombres con pantalones en el puesto pueden decirlo. Esto no lo podemos comprobar, y es sincero, y la sinceridad vale mucho a los ojos de Dios y a los ojos del pueblo. Un aplauso para él. Ahora me toca a mí. Árbitros, cuádrenme el tiempo. Cuádrenme el tiempo, avísenme. A ver, pónganse de acuerdo para que comience A ver, espere que el otro. ¿Listo? Comenzamos. Yo sí le puedo comprobar que la Iglesia Católica es la de Cristo. Él no lo pudo hacer fácil, porque es imposible dar fundamentos bíblicos ellos de que la iglesia de ellos es de Cristo, porque hasta ahora está comenzando esa iglesia. Yo le puedo comprobar, en primer lugar, la Iglesia Católica es la de Cristo, porque esa Biblia que ellos tienen y que Él acaba de decir que lo que está en la Biblia es palabra de Dios, esa Biblia no la hizo la iglesia de ellos, esa Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382 con el Papa San Dámaso I en el Sínodo Romano. Hizo la Biblia que tienen los hermanos separados y que tenemos los católicos, y de ahí nos fundamentamos todos. ¿Cómo comprobamos que la Iglesia Católica es la de Cristo? Si no fuera la de Cristo, ellos no creerían que eso es palabra de Dios. Fue la Iglesia Católica quien reunió las cartas. Una carta estaba en Roma, la agarró y la trajo. Otra en la Galacia la trajo. Otra en Filipo la trajo. Y así, y la metió todas en un libro y dijo, esto es palabra de Dios. Hizo la Biblia, porque la Biblia cristiana no existía. Existía la Biblia judía, canon judío, el canon de Alejandría, y en el año 90 el canon de Palestina, y en el año 382 el canon cristiano que tenemos todos. La primera prueba de que la Iglesia Católica es la de Cristo, porque hizo la Biblia. Cristo no hizo Biblia, mandó a predicar, la Biblia la hizo la Iglesia Católica. Segundo, ¿cómo sé yo que la Iglesia Católica es la de Cristo? Y que si es importante, él explicaba algo. El único camino para ir a Dios es Cristo, no la iglesia. Léame con la Reina Valera, no, léame con la Biblia de ellos. ¿Me la presta para que él use la Biblia suya? Va a leerlo con la Biblia de él, para que los hermanos separados se den cuenta la diferencia de la doctrina de ellos y la doctrina de nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Ustedes van a ver que ciertamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero que la iglesia está unida a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Oigan, Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza, observen, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Observen entonces, el Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, está compuesto por dos partes: la cabeza y el cuerpo. Según dice Pablo,
El mismo que dice que Jesús es el mediador, como decía el hermano, ese mediador es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia, y está escrito. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el camino, ¿tendrá algo que ver la iglesia o no tiene nada que ver? Cristo es el camino y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Tiene algo que ver? Cristo es la verdad y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Cristo es la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y vamos a ver si la iglesia no tiene nada que ver en el camino y nada tiene que ver en la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y ustedes verán que con la Biblia Reina Valera nos viene a decir que si la iglesia tiene algo que ver con Cristo como camino y como verdad. Ponga cuidado. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Siga. Columna y baluarte de la verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es el camino. Entonces tiene algo que ver. La iglesia es columna y base de la verdad. Cristo es la verdad. Entonces Pablo coincide. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces dice Timoteo, tienen que saber cómo deben portarse en la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Para nosotros los católicos, yo no soy la iglesia. Con el respeto que Él se dirigió hacia nosotros, yo me dirijo hacia Él. Y debo aclararle con la Biblia que ese fundamento que usted dice que yo soy la iglesia es contrario a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 14. La iglesia es el cuerpo de Cristo, está en el versículo 12. Y en el versículo 14, estamos hablando de Primera de Corintios capítulo 12 versículo 14, nos viene a decir que esa teoría de que yo soy la iglesia, eso no es verdad según la Biblia. Dale. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Repítalo. Además, el cuerpo no es un solo miembro. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Repítalo. Además, el cuerpo no es un solo miembro. El cuerpo no es un solo miembro, como Él dijo. Yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo no está formado por un solo miembro. Siga. Sino muchos. Sino muchos miembros. Por eso se le respeta lo que Él dice. Pero la Biblia, Él y ningún hermano separado me puede mostrar un capítulo y un versículo donde diga yo soy la iglesia. Eso no existe. Pero sí existe que la iglesia somos todos y que nosotros formamos un solo cuerpo y que un solo miembro no forma un cuerpo. De modo que cuando Él dice la iglesia soy yo, es un error teológico y bíblico, porque eso no está en la Biblia y eso no es correcto. Ahora bien, ¿cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Porque Jesucristo la fundó y Él decía, oye, en la iglesia evangélica hay muchas divisiones. Precisamente por eso Cristo fundó la iglesia. Cuando Cristo fundó la iglesia, la fundó porque había muchas divisiones. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Cuando Cristo funda la iglesia había muchas divisiones, como ahorita los evangélicos. Una cosa, otra. Y usted verá que la iglesia católica mantiene la unidad. La misma iglesia católica de Roma lee las lecturas de hoy, las que se leen aquí, y las que se leen aquí se leen en Venezuela, y las que se leen en Venezuela se leen en Estados Unidos, y las que leen en Estados Unidos se leen en México. Todo es una unidad. No hay división en la doctrina. Lo que se predica allá, se predica aquí, se predica en aquel lugar. La división está entre los evangélicos. Ahí sí hay división.
Cada uno enseña lo que quiera, cada iglesia enseña lo que sea, como él mismo lo estaba diciendo. Y me pareció muy sensato. Ahora, miren, cuando Cristo funda la iglesia, ¿por qué la funda? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De qué predican? ¿Qué hablan de mí? ¿Qué es lo que enseñan? Ellos dijeron, observen que unos predicaban que Jesucristo era una cosa, otros que Jesucristo era otra. Cada uno predicaba sobre Jesucristo. Pongan cuidado. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, unos predican que Jesucristo es Juan Bautista. Están predicando sobre Jesucristo, pero mal. Dicen que Juan Bautista, y él no era Juan Bautista. Siga. Otros Elías. Estaban predicando sobre Jesucristo, pero erradamente decían que era Elías. Y otros Jeremías, Que eran cristocéntricos, estaban predicando sobre Jesucristo, pero diciendo que era Jeremías. Error. o alguno de los profetas. O algunos de los profetas. Así predicaban cuando Jesucristo vino a fundar la iglesia. Cuando Jesucristo ve eso, Él decide fundar la iglesia para que en medio de tanta confusión, de tantos predicadores que hablaban sobre Jesucristo, pero erradamente, hubiese una iglesia que predicara la verdad. Ponga cuidado. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pedro predicaba mentiras como los demás? No, Pedro predicó la verdad. Siga. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué está diciendo? Que aquellos que predicaban sobre que Cristo era Juan Bautista era revelado por la carne, no por Dios. Lo que era Jeremías era revelado por la carne, por su propio pensamiento, lo que a ellos le venía en gana. Pero a Pedro no se lo reveló la carne, Sino mi Padre que está en los cielos. sino que eso sí viene de Dios. Y escuche, Y yo también te digo yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, tú eres Pedro. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí deténgase. Jesucristo quiere una sola iglesia. Y esa iglesia la edificó para que se predicara la verdad, de la cual dice Pablo, la iglesia es columna y base de la verdad. Porque había muchos predicando sobre Cristo, pero mentiras. Entonces predican la verdad, fundan la iglesia. ¿Y cómo sé que es la iglesia católica? Porque al fundar la iglesia le da la autoridad a un hombre que nosotros en la iglesia llamamos Papa. Pedro le da la autoridad. ¿Y cómo sabemos que le da? ¿Cómo sabemos que le da la autoridad? Porque de 4 maneras lo nombran jefe de la iglesia. 4 maneras. Primera, tú eres Pedro. Gracias. Hay pedacitos que no han salido, Padre. Primera, tú eres Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está la iglesia de Jesucristo. Se va a reconocer porque hay una piedra visible, una roca visible, Pedro. Pero no solamente eso. Van a ver cómo le da la autoridad a Pedro. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora escuche lo que viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Nadie, pero nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco puede negar que Cristo le dio la autoridad a Pedro con las llaves. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Esa iglesia que fundó Jesucristo tiene un jefe. ¿Cómo sabemos que tiene un jefe? Porque le entregó las llaves para que la gente pueda entrar al cielo. Le doy las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo? Usted será el jefe de la iglesia que yo acabo de fundar.
Y todo el que pertenezca a esa iglesia podrá entrar al cielo porque usted tiene las llaves. Y miren de tercera manera cómo le dio la autoridad a Pedro. Siga. Y todo lo que desatares en la tierra. No, lo que ates. Y todo lo que atares en la tierra. Ahí está la tercera. La tercera forma de darle autoridad. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Aquí está el respaldo. Yo fundé una iglesia. Le doy la llave a Pedro. Le doy la autoridad a Pedro. Y lo que Pedro haga, yo lo firmo y lo sello. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso significa autoridad. Y no solo eso, de 4 maneras, la cuarta manera. Y todo lo que desatares. Ahora, si usted desata en la tierra, será desatado en los cielos. Por eso los católicos creemos que el Papa tiene autoridad de atar y de desatar. Por eso creemos que el Papa es el representante de Cristo, porque para la muestra un botón y lo puedo comprobar con capítulos y versículos. Y para que ustedes se den cuenta que los hechos de los apóstoles nos narran cómo la iglesia de Cristo se edifica. Dijo Cristo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia mía. ¿Quién es el constructor? Cristo. ¿Por qué sabemos que es Cristo? Porque dice: yo voy a construir, a edificar. Él es el constructor. ¿Quién es la piedra que está colocando en la iglesia? Pedro. El constructor, que es Cristo, coloca la piedra y dice: y sobre esta piedra voy a seguir construyendo mi. Ahora vamos a ver si cumplió o no cumplió Cristo seguir construyendo la iglesia. Mírenlo, Hechos de los Apóstoles. Hechos es lo que hicieron, la constancia de que lo hicieron. Vamos a ver que Jesucristo siguió construyendo la iglesia y van a ver que en la piedra de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Cristo va construyendo la iglesia. Lo van a ver, el constructor. 47. 47, 2:47. Tú eres Pedro, sobre esta piedra yo voy a construir la iglesia. Vean a Cristo construyendo la iglesia, vean. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor. Y aquí, otra vez. Y el Señor. Otra vez. Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo, el que le dijo a Pedro: y sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia. Y el Señor añadía cada día. Y el Señor añadía, iba construyendo la iglesia. Añadía cada día, construiré futuro. Voy a añadir, añadía cada día a la iglesia, está construyendo la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿Por qué dice los que habían de ser salvos? Porque Pedro tenía la llave del reino de los cielos para que todo aquel que se integre a la iglesia, ve que la iglesia no es una persona, como decía él. No, porque Cristo iba añadiendo a la iglesia los que se iban salvando. Entonces, ahora vean que la piedra, el constructor es Cristo. Cristo iba añadiendo a la iglesia los que se iban salvando. Ahora vamos a ver la piedra Pedro, cuando Cristo añadía. Estamos leyendo Hechos 2:47. Vamos a leer Hechos 2:41. A ver quién era la piedra donde Cristo estaba añadiendo en la iglesia. ¿Cómo era la cosa? Así que los que recibieron su palabra. Otra vez, Luis, otra vez. A ver, no me pierdan la atención. Escuchen. Así que los que recibieron su palabra. ¿La palabra de quién? No sabemos. Léame, por favor, Hechos 2:38 para ver la palabra de quién. Pedro les dijo. ¿La palabra de quién? De Pedro. Los que recibieron la palabra de Pedro. Pedro les dijo. Está hablando Pedro.
Pedro les dijo, le dio un mensaje en el 38, en el 42, otra vez, 41, otra vez, el 41. El 41. Así que los que recibieron su palabra, la palabra que Pedro les estaba predicando, tú eres Pedro y sobre esta piedra, las palabras de Pedro, tú eres Pedro. Los que acogieron la palabra de Pedro fueron bautizados, paren la oreja, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se está construyendo la iglesia. La piedra, Pedro, se lanza el primer discurso, se convierte en 3,000 personas y el Señor añadió a la iglesia donde está Pedro, que se lanzó el primer discurso, los que Él quería que se salvaran. De modo que sí, la iglesia sirve para la salvación, es importante, y esto es lo que a nosotros nos interesa. A mí no me interesa leer la Biblia solamente, a mí no me interesa solamente sentir bonito, orar y cantar. A mí me interesa estar en la iglesia de Jesucristo, donde Jesucristo va añadiendo a los que se van salvando. Me interesa estar en la iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Me interesa estar en la iglesia que tiene el poder de atar y de desatar. Eso es lo que a mí me interesa. Y Pedro tiene la autoridad dentro de esa iglesia. Y para que ustedes vean que Pedro es el que manda en la iglesia y tiene toda la autoridad en la iglesia se preocupa por Pedro porque es la piedra de la iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 9. A ver si es el 9. Hechos 12, 9. Para que ustedes se den cuenta que esa iglesia de Jesucristo está dirigida por Pedro. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. El 5, versículo 5, 12, 5. Escuchen, pongan cuidado, por favor, presten atención, para que vean que toda la iglesia de Jesucristo reconoce a Pedro como el jefe de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles. Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Toda la iglesia oraba por Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era el jefe de la... Y por eso ustedes verán, no lo vamos a leer porque no me queda tiempo, pero le voy a dar las citas. Ustedes verán que Pedro es el jefe de la iglesia. ¿Cómo sabemos? Hechos 1:15. Pedro nombra el sucesor de Judas. Judas se acabó, Pedro lo nombra. ¿Por qué Pedro y por qué no Juan? Cuando viene el Espíritu Santo, Hechos 2:13 en adelante, ¿quién es el que se lanza el primer discurso y los otros apóstoles estaban a su alrededor? Pedro. Hechos, ustedes verán, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, ¿quién es el que hace el primer milagro? Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, ¿quién es el que se defiende ante la autoridad que le prohíben predicar en el nombre de Cristo? Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, cuando Ananías y Zafira vendieron el terreno y querían agarrarse en la plata, ¿quién fue el que le dijo sin vergüenza y cayeron muertos y los mandaron a enterrar? Pedro. ¿Y qué dice Hechos 5:15? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Usted puede ver quién recibe a los paganos en la iglesia. Hechos capítulo 10, cuando le dice, agarre y coma. Señor, no he agarrado nada impuro, no puedo comer nada impuro, no llame impuro lo que yo llamo puro, y lo recibe dentro de la iglesia. ¿Quién es el que da la orden de que podemos recibirlo? Vamos a verlo, Hechos capítulo 10, versículo del 47 en adelante. Ustedes verán que Hechos del 1 al 15 habla de Pedro como jefe de la iglesia, el que hace el primer milagro, el que resucita a un muerto, el que da órdenes, el que reúne el primer concilio, el que la gente le obedece. A ver. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Y escuche lo que viene. El Espíritu Santo también como nosotros. Paren la oreja aquí, escuche lo que viene.
y mandó bautizarles. Otra vez. Y mandó. Otra vez. Y mandó. Por tercera vez. Y mandó. ¿Quién es el que manda en la iglesia? Y mandó. Da órdenes. Mandó. Se tiene que hacer así. Y le obedecieron. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 7, cuando hubo un problema. Hechos 15, del 7 en adelante, hubo un problema. ¿Se acuerdan que Pablo no lo pudo resolver? Tuvo que ir a Jerusalén, a donde estaban los apóstoles, para que lo resolvieran. Y allí, cuando van a resolverlo, Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, la gente se puso a discutir, y después de muchas discusiones, como no llegaban a un acuerdo, Pedro. ¿Quién? Pedro. Pedro se levantó. Se levantó, la gente estaba peleando, se agarraban ya de las greñas. Pedro se levantó y dio un discurso. Y cuando Pedro se levantó y dio un discurso, miren lo que dice el versículo 9. Y ninguna diferencia. En el 9, Luis. Y ninguna diferencia. Entonces, cuando Pedro se levantó y dio el discurso, entonces toda la multitud cayó. Toda la multitud cayó. ¿Guardó? ¿Por qué guardó silencio? Porque recordaron a San Juan capítulo 21, versículo 15, que Jesucristo le había dado la orden a Pedro, la autoridad de pastorear toda la iglesia. Juan 21, 15. La iglesia de Jesucristo tiene un jefe llamado Pedro, y los Hechos de los Apóstoles del capítulo 1 hasta el capítulo 15 nos muestran la autoridad de Pedro en la iglesia. 5 minutos, dale. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón Pedro, a los demás no, los demás apóstoles estaban con él ahí reunidos, y dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me ama más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. En castellano, los corderos que son de Cristo son apacentados por Pedro. Los que no son de Cristo los apacientan otros pastores, pero no le apacienta Pedro. Y por último, no cualquiera que hable de Cristo y no cualquier iglesia es la de Cristo, como dijo el hermano. Eso no es verdad. Porque si no, ustedes pueden leer, lo leen en la casa, Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, que Pablo pertenecía a una iglesia. Pablo creía en Dios más que ustedes y que yo. Pablo conocía las escrituras de aquel tiempo que existían, se las conocían derecho al revés. Según dice Hechos 22, Pablo era discípulo de Gamaliel, el mejor de los doctores de la ley de aquel tiempo, y Pablo conocedor de la Biblia. Pablo pertenecía a una religión y Pablo tuvo que convertirse. Jesús no le dijo a Pablo, siga en esa religión, que al fin y al cabo la religión no salva a nadie, eso no sirve para nada. Basta con que crea y ya será salvo, aleluya, gloria al Señor. No, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dijo, sorprendido: ¿quién eres tú? Yo no te persigo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es cuando Pablo reconoce que él viene una luz, y él reconoce que se había equivocado, queda en tinieblas, y el Señor le dice: va, allá le van a decir lo que tiene que hacer. Para eso está la iglesia, para orientar, para guiar. Y Pablo se deja guiar, iluminar, y comienza a trabajar en la iglesia. Y por eso Pablo viene a decir en 1 Corintios 15, ¿cuánto me quedan? 3. 1 Corintios 15, 8 dice, 1 Corintios 15, 8 dice Pablo, 15, 8, ¿qué dice? Y si la trompeta tiene sonido incierto. No, Luis, 1 Corintios 15, 8. Perdón. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia. ¿Y cuál es el peligro? Tener el pecado que tenía Pablo. ¿Cuál era el pecado que tenía Pablo y tuvo que convertirse?
que perseguía a la iglesia de Dios, pensando que todas las iglesias eran igual o que aquella iglesia la podía rechazar. No todas son iguales. Él perseguía a la iglesia de Dios. Y eso es un pecado. No lo voy a leer, pero se cumple lo que dice Jesús en Lucas 10:16. Cuando le digo a los apóstoles, al que ustedes escuchan, a mí me escucha, y al que ustedes rechaza, a mí me rechaza. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, pero ha dejado a su iglesia. A que ustedes escuchan, a mí me escucha, a que ustedes rechazan, a mí me rechaza, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Gracias. Bueno, ahora ustedes me dirán, vamos a la segunda parte. ¿Quieren ir a comer o seguimos? Seguimos. Les recuerdo a los hermanos que nos están viendo a través de internet, así que en las redes sociales, un saludito. Si les parece bien que sigamos, dale al dedito así. Y si no, dale el dedito así, pero haga algo. Y compartan con los demás hermanos. Porque observen ustedes cómo estamos compartiendo la palabra de Dios de una manera tan bonita como decía el hermano. Qué bello sería que todos nos pusiéramos de acuerdo, los jefes de la iglesia, y vamos a compartir con la palabra de Dios con respeto y con amor, pero con la verdad por delante. Ahora, queridos hermanos, como les dije hace rato, vamos a escoger un tema. Escojan el tema que quieran y usted habla o usted habla, cualquiera de los dos habla. Pero aquí podemos tener la opción a que usted me pregunte, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde y entablamos un diálogo amoroso y respetuoso, y el pueblo sigue el diálogo. Vamos a, el que va a hablar. Gracias. Dámelo el clima. A ver, El clima, por favor. ¿cuál de los dos va a hablar? ¿El mismo o va a hablar el otro? Vamos a ver. Me gustaría que escogiera el tema usted. Bueno, él dice que le gustaría que yo escogiera el tema. Pues yo no voy a escoger el tema, le damos a la gente que escoja el tema. El tema lo escogen ustedes. María. Aplausos para la Virgen María. Ahí tenemos, ¿cuánto es? Bueno, queridos hermanos, tenemos el tema sobre María. ¿Cuál de los dos va a agarrar el tema? ¿O usted o usted? ¿Usted? Siéntese aquí al lado mío. Vamos a hacer, porque es un diálogo, vamos a dialogar. Y ustedes agarren su Biblia. Los árbitros lo único que tienen que hacer es... No, porque vamos a dialogar. Lo que tienen que ver es que si él me hace preguntas, me deje responder. Si yo le hago preguntas, tengo que dejarlo responder. Segundo, que él no me insulte ni que yo lo insulte. Tercero, que no me cambie de tema. Acérqueme para acá, aquí. Que no me cambie de tema. Y que yo no cambie de tema. ¿Qué otra cosa? Otro de los árbitros. Ay, se me... Y después de aquí que nos traigan cafecito y comidita, porque... A ver, vamos a comenzar, pero vamos a comenzar porque va a ser un diálogo. Ustedes dijeron que continuáramos, yo les dije que si hacíamos receso o no. Ustedes dijeron que receso no, que continuáramos. Y yo no voy a continuar hasta que no hagan silencio. Hermanos, esto no se ve todos los días. Y además, miren ustedes que Dios nos ha dado la oportunidad de encontrar unos hermanos humildes, sencillos, nobles, y que aman y respetan a la otra persona. Y eso es muy bonito porque podemos entablar un diálogo
ameno, amistoso, cariñoso, como Dios manda. En esto reconocerán que son mis discípulos, dice el Señor, en que se amen los unos a los otros como yo lo sé. Pues aquí estos hermanos están dando testimonio que son discípulos de Cristo. Miren cómo se aman. Y que el mundo entero sepa que nosotros los cristianos no nos odiamos, nos amamos. Solamente que exponemos la doctrina con sinceridad, con amor. Bien, querido hermano, el pueblo está esperando que hablemos sobre la Virgen María. ¿Me pregunta usted o le pregunto yo? ¿Es usted? ¿Pregunto yo? Verá, hermano, yo tengo una preguntita sobre la Virgen María. ¿Usted cree que María, la Virgen María, es su madre espiritual? No. Manteco. Vamos a ver, porque aquí vamos a hacer una cosa. Yo le voy a lanzar de nuevo la pregunta. Tiene opción a corregir porque después no se puede echar para atrás. Bueno, sí se puede echar para atrás, pero tiene que pedir disculpas. Sí, espérate. Analice la pregunta porque no sé si la dijo muy rápido. Hermano, ¿usted cree que María es su madre espiritual? No. No. ¿Podría darme usted una cita donde diga que María no es nuestra madre? No, pero tampoco le puedo dar una donde dice que sí es mi madre. Pero me puede decir, me puede responder por qué no. Yo le doy tiempo para que me responda. Usted me dice, María no es mi madre por esto, por esto y por esto. Y después yo respondo, María sí es mi madre por esto, por esto y por esto. ¿Le parece? Vamos a escuchar por qué María no es su madre espiritual. Sabemos que carnal no, pero espiritual. Él nos va a responder. Bueno, María no es, para mí, no es mi madre espiritual, porque la Biblia lo que enseña que María fue un instrumento que Dios utilizó para el nacimiento virginal de Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña, pero no me enseña que es mi madre espiritual. María fue una persona como cualquier otra. María fue una mujer como cualquier mujer. Simple y sencillamente que como ella vivía una vida piadosa y era una buena mujer, entonces el Señor la vio y la utilizó como un instrumento. Para responder ahora yo, no puedo dejar de preguntarle, ¿Jesús es su hermano? Sí, porque soy hijo de Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, es un diálogo que estamos, y usted puede preguntarme a mí también, a ver, es un diálogo que estamos. ¿Usted es hijo adoptivo de Dios o hijo legítimo de Dios? Soy hijo legítimo de Dios. ¿Tendría alguna cita? San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a leerlo, Luis. Donde diga que somos hijos legítimos. ¿Ah? La de él, Luis, la de él. Déjenme leer. Pásale para acá la mía un momentico, por favor. Esa que está ahí, esa que está ahí. Es que esta ya la tengo marcadita. Juan Capítulo 1, versículo 12. 12. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales... A él,
Pregunto. ¿Sigue? Sí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora pregunto, ¿eso significa que son hijos legítimos o hijos adoptivos? Porque lea el versículo, está leyendo Juan 1, lea el 18, pero está leyendo primera de Juan o Evangelio. el Evangelio. Lea 1:18, a ver. Juan 18. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Epa, ¿cómo se explica que Jesucristo sea el unigénito Hijo? que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora miren una cosa, o el único hijo legítimo es Cristo, porque dice que es el hijo unigénito, o todos somos hijos legítimos. Yo le voy a mostrar que sí somos hijos de Dios, pero que si analizamos la Biblia, vamos a descubrir que sí somos hijos de Dios, que hemos nacido de Dios, pero somos hijos adoptivos. Efesios capítulo 1, versículo 5. Sí somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos. El único hijo legítimo es Jesucristo, por eso Él es Dios. Por eso Jesucristo es Dios. ¿Por qué usted no es Dios? Porque usted no es hijo legítimo de Dios. Si usted fuera hijo legítimo de Dios, usted fuera Dios. Pero si usted es hijo adoptivo de Dios, entonces usted no es Dios. Jesucristo es hijo legítimo de Dios, sí, es Dios, porque es hijo legítimo, de la misma sustancia, de la misma naturaleza que el Padre. Usted no es de la misma naturaleza que el Padre, usted no tiene la naturaleza divina, usted tiene la humana. Pero Efesios 1:5 dice que no somos hijos legítimos, sino hijos adoptivos. Sí somos hijos. Dale. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Otra vez, Luis. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Para ser hijos adoptivos de Dios. Ahí está claro que no somos hijos legítimos, que somos hijos adoptivos. Pero hemos nacido de Dios, sí, porque recuerde que Juan 3:5 dice: el que nace de la carne es carne, y el que nace del espíritu es espíritu. Por eso hay que renacer del agua y del espíritu. Al nacer del bautismo pasamos a ser hijos de Dios, pero hijos adoptivos. El hijo unigénito es Cristo. O usted me tiene una cita donde diga, yo le mostré donde somos hijos adoptivos. Usted tiene una cita donde diga que somos hijos legítimos, entonces Cristo no es el unigénito, porque son varios. Si es único, el hijo único de Dios, unigénito, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Usted tiene una cita donde diga que Cristo, que usted es hijo legítimo de Dios? No, solo la de Juan 1:12, donde dice que somos, que por haberle recibido, pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser, si es verdad, en eso estamos de acuerdo, pasamos. Antes no éramos, pero ahora sí pasamos. Somos adoptivos. Él nos adopta como hijos. Otra cita para que usted se dé cuenta, por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo, si quieren lo leemos desde el versículo 4 en adelante, para que se dé cuenta que sí somos hijos, pero adoptivos, no legítimos. Desde el 5 para ti. Ajá. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recibiésemos la adopción de hijos. Dos citas le he mostrado que somos hijos adoptivos. Pero sí somos hijos. Somos hijos de Dios. Y eso nos alegra. Pero somos hijos adoptivos. ¿Quién nos adoptó? Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios? La original, la familia que Dios formó. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, aquí tenemos primero Dios, envió a su Hijo, uno, es único,
no tiene más. Legítimo, uno solo. Envió a su hijo nacido de mujer. nacido de mujer. Entonces, una familia donde hay un papá, Dios, donde hay una mamá, una mujer, María, donde hay un hijo, Jesús, recibe la naturaleza del papá, Dios. Jesús es de naturaleza divina, su papá es Dios. Recibe la naturaleza de su mamá es humana, entonces Jesús es humano. Jesús es Dios y es hombre, porque su papá es Dios, su mamá es humana, entonces Jesús es Dios y es hombre. Pero ese Jesús nos hace hijos adoptivos, nos adopta. ¿Cómo nos adopta? Fácil, nos adopta como hermanos. Nos adopta como hermanos. A ver, Hebreos capítulo 2, versículo 11. Él nos adopta como hermanos. Y si nos adopta como hermanos, según dice Hebreos 2:11, vamos a ver. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Aquí está. Entonces Jesús, ¿cómo nos llama a nosotros? Hermanos. No se avergüenza de adoptarnos como hermanos, de llamarnos hermanos. Ahora bien, si somos hermanos adoptivos de Jesús, Dios es nuestro Padre adoptivo y María pasa a ser nuestra madre adoptiva, porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y por eso Juan en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se fue a hacerle la guerra al resto de los hijos de la mujer. ¿Y cuáles son los hijos de la mujer? Vamos a escucharlo de la Reina Valera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vamos a ver cuál es el resto de la descendencia de la mujer. ¿Cuál mujer? Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Y el Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice quién es ese hijo y quién es la mujer. Ahora, si la mujer es María, el hijo es Jesús. Ahora el 17 de nuevo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. De los hijos, descendencia de hijos, de ella, ¿cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la mujer tiene hijos espirituales, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Se acuerda que dijo Jesús? ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Los que guardan los mandamientos de Dios. Lo mismo, los que guardan los mandamientos de Dios son hermanos de Jesús y son hijos de María, según dice el Apocalipsis. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que María es nuestra madre adoptiva? Porque Jesucristo nos dejó a Dios por Padre y nos dejó a María por Madre. Le voy a mostrar dónde nos dejó a Dios por Padre. Juan lo nombra, Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús nos deja a Dios por Padre, Padre adoptivo. Nos adopta como hermanos y Dios pasa a ser nuestro Padre y María pasa a ser nuestra Madre. Entonces nosotros somos hermanos de Jesús, adoptivos. Papá adoptivo, Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mi Padre es el único Hijo. No he subido a mi Padre, pero ahora Él nos lo regala como Padre. Ponga cuidado.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. A mis hermanos, nos adopta como hermanos. Y le dice, subo a mi Padre. Y a vuestro Padre. Y yo se lo dejo a ustedes como su Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Jesucristo nos adopta como hermanos. Dios nos adopta como hijos. Y María nos adopta como hijos. Ahora, ¿dónde nos dejó a María como hijos? Como ella madre y nosotros sus hijos. Juan, estamos leyendo Juan 20. En 20 nos dejó a Dios como padre. En el 19 nos deja a María como madre. Juan 19, 20. Vamos a leerlo desde el 26. Cuando nos deja a María por madre. El 25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Al discípulo a quien él amaba, subraye la palabra, a quien él amaba, a su discípulo amado, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. La está dejando como madre adoptiva a los hijos, a los discípulos que más ama. He ahí a tu madre. Siga. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. He ahí a tu madre. Fue al revés. Primero le dijo a ella, ahí tienes a tu hijo, y a él, ahí tienes a tu. Aquí en la Iglesia Católica podemos descubrir que en el querer de Jesucristo, María es nuestra madre adoptiva. Ahí tienes a tu madre, acéptela como madre. Ahí tienes a tu hijo. María es nuestra madre adoptiva. Y para que usted vea cuál debe ser la actitud de los discípulos de Cristo, escuche qué hizo el discípulo. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Pare la oreja. Si el maestro quiere que ella sea nuestra madre y que nosotros seamos sus hijos, para que seamos verdaderos hermanos de él, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrirle las puertas de la casa. De ahora en adelante, yo la acepto en mi casa como mi madre. ¿Cuál es la ventaja de aceptarla como mi madre? Porque Jesús pasa a ser mi hermano. Esto es lo que enseñamos en la Iglesia Católica. Ahora, en cuanto a esto, ¿tiene algo que decir o algo que preguntar? No, que preguntar no, que decir. Nosotros lo que enseñamos y lo que creemos es lo que le dije al principio. María simple y sencillamente es una mujer, como cualquier otra mujer. Ella, Dios la utilizó porque era una mujer que vivía piadosamente. Como hoy en día las mujeres deben de tomar el ejemplo de vivir como María, vestir como María, investigar cómo vestía María y vestir como María, y vivir la vida ejemplar que vivió María. Así deberían de vivir las mujeres hoy en día. Entonces, eso fue lo que hizo. En cuanto al pasaje de la cruz donde lo recibió, ese pues fue un dicho directo al discípulo amado, porque él fue el que recibió. La Biblia claro dice que recibió a María en su casa, pero eso no quiere decir que María sea mi madre. Eso no, para mí eso no quiere decir eso, que María sea mi madre, porque el asunto es de que podemos leer la Biblia, pero tenemos que saber qué es lo que dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, si aplica a solo al tiempo en que se dijo o aplica a nuestro tiempo. Yo creo que usted sabe de lo que le estoy hablando, de todo el estudio de la Biblia, ¿verdad? Entonces prácticamente no porque un texto diga que Jesús le dijo al discípulo, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, y aquel discípulo la recibió en su casa,
no quiere decir que María sea nuestra madre. Es un diálogo. Es un diálogo. Voy a dialogar con él. ¿Usted ha estudiado teología? Un poco. Teología es saber descubrir el mensaje que hay detrás de las escrituras. Que hay en las escrituras un mensaje que hay que escudriñar, que quedó escrito para que al escudriñarlo extraigamos el mensaje o pongamos la lupa y hagamos como Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Cuál es el detalle? Por ejemplo, yo, estudiando teología, me encuentro que no había ningún discípulo de Jesucristo en la cruz, sino solamente Juan, el discípulo amado. Y a mí me dijeron que Juan estaba representando a los discípulos de Cristo, porque no había más nadie. Y ahí te estaba representando a ti y me estaba representando a mí, que tampoco estábamos. Y que cuando Jesucristo le dice al discípulo que nos estaba representando, porque así dice la teología es que hay un mensaje que hay que extraer. Dice, había un discípulo, el discípulo amado, los demás no estaban. Entonces, ¿quién nos va a representar a nosotros? Quitemos a Juan, el discípulo amado. ¿Quién nos estaba representando en la cruz? Nadie. Había alguien que tenía que representarnos, Juan. Cuando Jesucristo ve a todos sus discípulos representados en Juan, porque no había más nadie, ¿cómo le iba a decir a Jesús a usted si usted no existía? ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo que llama usted? Byron. ¿Cómo le iba a decir a Jesús? Byron, ahí tienes a María como madre, si usted no existía, Byron. Pero tenía que haber alguien que lo representara a usted, un discípulo, y ahí usted se identifica. Usted no se va a identificar con el mal ladrón, usted no se va a identificar con el Barrabás. ¿Con quién se identifica usted? Con el discípulo. Ahora, si usted se identifica con el discípulo, la palabra que Jesús dice es para el discípulo. De modo que si usted no se identifica con Juan, es porque usted no es discípulo. Y que usted me diga que usted no es discípulo de Cristo, eso es duro. Ahora, si usted se identifica como discípulo de Cristo, debe escuchar la palabra del Maestro. ¿Qué quiere el Maestro decirme aquí al pie de la cruz? Oh, Byron, ¿por qué Jesucristo nos dejó su madre en la cruz y por qué no nos lo dio en la última cena? ¿Por qué no nos lo dio en otro momento? Porque recuerde que los condenados a muerte tenían la opción de dar su testamento, su expresar públicamente su último deseo, y eso se respetaba. Jesucristo, ¿cuál fue el último deseo que tuvo cuando estaba en la cruz? Que sus discípulos recibieran en su casa a María por madre. Ahí estaba Juan representándonos a nosotros. Si Juan no nos estaba representando a nosotros, pregunto, Byron, ¿quién nos estaba representando a nosotros ahí en la cruz? Y si Juan no hubiera estado y solo estaba María, si Juan no hubiera estado, es porque Cristo no quería que nos representara a nosotros y no quería dejárnosla por madre. Pero usted no puede decir, suponer una teología en una suposición si él no hubiese estado. La teología no se basa en suposiciones. La teología se basa en realidades bíblicas fundamentadas con capítulos y versículos. De modo que es una teología no firme, no sólida la suya. Porque si usted dice, y si él no hubiese estado, es una suposición que usted no me lo puede probar en la Biblia. Yo le puedo probar que él estaba y que ahí nos vamos a representar. ¿O con quién se identifica usted? ¿Se identifica con Jesús? ¿Se identifica con María? ¿Se identifica con Barrabás? ¿Se identifica con el mal ladrón? ¿Se identifica con quién? ¿O se identifica con los discípulos? Y ahí está alguien representándonos a nosotros. Cada uno tiene su representante. Y ahí tenemos a un representante.
que usted no vea el interés de Jesús de decirle a Juan, ahí tiene a tu madre. Explíqueme, Byron, públicamente, ¿qué significa teológicamente que Jesús le diga a Juan, ahí tienes a tu madre, cuando no era su madre? Cuando María no era la madre de Juan, ¿por qué Jesús se la deja por madre? ¿Cuál es la razón teológica y bíblica de ese mensaje? Explíquemelo en la cámara y delante de la gente. No, el único mensaje que Jesús estaba dando cuando le dijo al discípulo, he ahí tu madre, para que el discípulo la recibiera en su casa, era nada más para que la recibiera. O sea, no hay nada ahí que pueda probar que María es nuestra madre. Ahí no hay nada que lo pueda probar. Byron, como es un diálogo, Byron, ¿qué necesidad tenía Jesús de decirle, ahí tienes a tu madre? ¿Por qué no le dice, Juan, discípulo amado, mi mamá quedó sola, llévesela a su casa? ¿Por qué le dice, ahí tienes a tu madre? Y no conforme con eso le dice, ahí tienes a tu hijo. Entonces, ¿por qué le dice a María, ahí tienes a tu hijo? ¿Por qué no le dice, usted se me va a vivir con Juan? Juan, recíbemela ahí, recíbemela en su casa. Dígame, ¿por qué no lo hizo de esa manera? ¿Y por qué le dijo, ahí tienes a tu madre? Ahí tienes a tu hijo. Dame la razón teológica, Byron, dame la razón teológica, porque la Biblia tiene una razón teológica, tiene un contenido teológico que hay que escudriñar con la lupa, y usted y yo lo estamos haciendo. Dame esa razón, ¿por qué Jesús no le dijo, mi madre quedó sola, llévesela a su casa? Pero esa no es su madre, esa es la mía. No se confunda, la suya es la que lo parió y esta es la mía. ¿Por qué no lo hizo así? Bye. No, insisto, aplausos primero. No soy un teólogo, para empezar. Si hay algún teólogo aquí que me ayude. Pero yo entiendo por término, antes de darle mi respuesta, entiendo por término teología, que la teología es un tratado entre Dios en sus relaciones con el universo. Dios y un tratado, Teo, Dios, Logos, un tratado. Eso es teología. Entonces, el asunto acá es de que para nosotros es fácil tomar este tema y estar frente a todas estas personas